Testimonio de matrimonio restaurado. Habían muchos cadáveres en el río, pero a nosotros nos salvaba. Dinia, ¿cómo comenzó en realidad tu restauración? Siempre fue un matrimonio difícil después de 6 años de casados y 7 de noviazgo. Dios me mostró el número 7 y al principio del 7º año de casados mi mundo se desmoronó. Durante ese mismo tiempo tuve un sueño en el que mi esposo se moría y yo caminaba por una larga calle, donde me iban apareciendo los hermanos de nuestra iglesia para darme condolencias, y justo cuando iba a llegar a donde estaba mi familia, me desperté. A esa misma hora le conté a mi esposo acerca de mi sueño y me dijo, «Eso significa un nuevo comienzo». Al momento, yo no sabía que él ya tenía otra mujer, pero más tarde comprendí que se refería a una nueva vida con esa mujer. Pero lo más importante, tiempo después comprendí que tenía razón, una nueva vida, con 2 personas totalmente nuevas y renovadas. El esposo que tenía moriría espiritualmente y nacería otro, formando una nueva vida donde la piedra del ángulo sería nuestro Señor. Días después, él empezó a actuar diferente. Me di cuenta en su cumpleaños, cuando empezó a tomarse fotos con todos los miembros de su familia menos conmigo, e incluso durante la celebración se desapareció durante 1 hora. Por más que lo busqué, nadie supo a dónde se fue, y cuando regresó, se fue a hablar con su mamá en privado. 4 días después, por fin tomó el valor para confesarme que había encontrado a la mujer perfecta para él, con la que siempre había soñado y que era tal cual como él siempre soñó con tener. E incluso el haberse casado conmigo había sido un error desde un principio y él siempre lo supo. Desde ese momento el dolor fue demasiado irreparable. Nunca había conocido tanto dolor y rechazo en mi vida. Dinia, ¿cómo cambió Dios tu situación mientras lo buscabas a Él con todo el corazón? Mi Dios, como siempre tan misericordioso. Yo sabía lo que había de venir, así que me preparó desde 8 meses antes, cuando empezamos a tener algunos problemas, y de la nada, no sé cómo me guió a Restore Ministries International. Y para cuando la infidelidad fue revelada, yo ya había leído el libro Cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, y había tomado los 3 cursos de restauración matrimonial. Así que inmediatamente hice lo que tenía que hacer de acuerdo a la palabra de Dios, excepto por una cosa. Corrí a mi esposo de la casa. No podía soportar la idea de vivir juntos estando él enamorado de otra mujer. Además de que en mi pensamiento egoísta dije que no lo pensaba mantener, ya que en ese momento yo ganaba más que él y no iba a vivir a costa de mí o solo por conveniencia. Él felizmente se fue a vivir con su mamá. ¿Qué principios de la palabra de Dios o por medio de nuestros recursos, Dinia, te enseñó el Señor durante esta prueba? Mientras todo esto pasaba, mi Dios estaba cambiándome desde lo más profundo de mi corazón, usando mi corazón totalmente roto para hacer uno nuevo. Al principio, cada cosa que mi esposo hacía me destrozaba por completo, pero a medida que mi relación con mi Señor crecía, también crecía mi fuerza y me daba cuenta de que había empezado a madurar espiritualmente. Y aún más importante, ya no creía tan fácil las mentiras del enemigo. Dinia, ¿cuáles fueron los momentos más difíciles que Dios te ayudó a atravesar? La otra mujer lo enamoró por Facebook y WhatsApp. Ella vivía en otro país a miles de kilómetros de nosotros. Y en cuanto se enamoraron, hicieron planes para encontrarse en Estados Unidos y empezar una nueva vida juntos. Después que nos separamos, un día mi esposo me contactó para pedirme ayuda para conseguirle un boleto barato, sin regreso,
para irse a Estados Unidos. En ese momento, lo único que hice fue llorar con mi Señor y darle toda mi situación a Él. No había nada más que yo pudiera hacer. Así que le dije a mi esposo que sí, y así lo hice, se lo conseguí. Cuando le entregué toda mi situación a Dios sin poner resistencia a su voluntad, Dios me empezó a mostrar su fidelidad, y mi esposo incluso me dijo que nos fuéramos juntos como un viaje de despedida. Eso me hizo pensar que no era del todo verdad eso de que amaba a la otra mujer con locura. Pero mi Dios puso todas las trabas para que yo no pudiera comprar un boleto para mí a ese viaje. Y la noche antes de que mi esposo volara, se quedó en nuestra casa, ya que nadie lo podía llevar al aeropuerto más que yo. Esa noche fue una de las más difíciles, en donde sentí el mayor rechazo de toda mi vida. Mi esposo se estuvo mensajeando con la otra mujer durante la madrugada. Incluso le habló y cuando empezó a dar tono colgó. Afortunadamente la otra mujer no contestó. Si no, no sé qué hubiera hecho. Y mi esposo no quería dormir en nuestra cama, pero al final accedió dándome la espalda toda la noche y en la orilla lo más alejado que pudo estar. Nunca me imaginé que el esposo cariñoso y amoroso que siempre conocí me repudiara de esa manera, y esto apenas empezaba. A la mañana siguiente, lo llevé al aeropuerto y con las fuerzas que me quedaban lo abracé y le dije, a lo mejor ya nunca te vuelvo a ver, pero quiero que sepas que de todas maneras te deseo lo mejor. Tomó el avión y se fue. Y cuando creí que todo había terminado, mi Dios hizo su primer milagro en mi vida. Mi esposo llegó al aeropuerto de Estados Unidos y el agente de migración que lo recibió vio algo en sus ojos que solo Dios sabe qué fue, pero lo llevó aparte para hacerle más preguntas. Ahí revisó su teléfono y se dio cuenta de que mi esposo planeaba quedarse en Estados Unidos y le negó la entrada. Incluso encontró mensajes de su amante y lo cuestionó sobre la infidelidad, por lo cual mi esposo se molestó muchísimo. Cuando yo lo supe, no pude más que sorprenderme de cómo mi Dios les habla a sus hijos de mil maneras. Esa misma tarde recibí una llamada de la gente diciéndome que recogiera a mi esposo en el vuelo de regreso por la noche. Yo caí inmediatamente de rodillas agradeciendo a mi Padre Celestial por sus planes para mi vida. Mi esposo regresó a México, pero siguió viviendo con su mamá para continuar haciendo planes para estar con la otra mujer. ¿Cuál fue el momento crucial de tu restauración, Dinia? Empecé a llevar un diario donde anotaba cada señal, promesa y milagro, grande o pequeño que Dios hacía en mi vida, para mantenerme enfocada y recordar todo lo que hizo por mí en ese proceso tan doloroso pero necesario. Además de ayudarme a recordar lo que algún día escribiría como mi testimonio de restauración matrimonial. Una vez, después de ver por casualidad unos mensajes que mi esposo y la otra mujer se mandaban, empecé a llorar y a preguntarle a Dios por qué. Dios me habló en ese momento y me dijo que yo había sido creada para mi esposo y mi esposo había sido creado para mí. Incluso, aunque mi matrimonio pareciera como un error, no lo era. Él tenía un propósito para nosotros. Mi esposo, mientras tanto, seguía viniendo a la casa durante la cuarentena por COVID y nuestra relación era amigable. Incluso, Dios quitó por completo el egoísmo de mi corazón y me dio la oportunidad de ayudar a mi esposo a invertir en maquinaria para un nuevo negocio, incluso cuando su relación con la otra mujer cada vez se hacía más fuerte, a mi vista. Todo el día y toda la noche él estaba en línea con ella. Lo único que yo quería hacer es agarrar ese teléfono y destruirlo en el suelo. Me volvía cada vez más loca. Pero solo Dios pudo detenerme para no perder el control, solo Él. La parte más difícil de mi viaje de restauración
fue dejar ir a mi esposo. Era imposible, pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que entregárselo todo a Dios y ganar nuevamente su corazón sin una palabra, como dice el libro. Solo fue posible cuando le pedí a Dios que lo hiciera por mí. Y es tan grande que Él lo hizo, que poco a poco fuera soltando a mi esposo. La amistad entre mi esposo continuó, y más cuando él se dio cuenta de que tenía su libertad y que yo no estaba tratando de manipularlo o retenerlo, sino que respetaba su decisión. Para esto pasaron meses y yo me sentía estancada. Le pedía a Dios que me sacara de ese estancamiento, ya que no era la amiga, sino la esposa. Quería el amor de mi esposo de vuelta. Después de largos e interminables meses, por fin, mi esposo y la mujer terminaron esa relación. Hasta la fecha no sé por qué. Lo que sí sé es que mi esposo me dijo una vez que era fea y aparte estaba loca, y que lo amenazaba con suicidarse si la dejaba. Siempre lo presionaba y manipulaba para que no se despegara del teléfono. Es increíble cómo pude pensar que se la pasaban genial en esas interminables pláticas. La realidad era otra. Gracias, mi Señor, por revelarme la verdad. Después de terminar su relación, empezó a acercarse más a mí y finalmente regresó a casa. Estuvimos muy bien durante 3 semanas y yo estaba que no cabía de la felicidad hasta que empecé a notar algo raro. Me di cuenta de que empezó a platicar con otra mujer. Y no solo eso, esta nueva mujer vivía muy cerca de nosotros. No lo podía creer. Le pregunté 1000 veces a Dios por qué otra vez. No quería pasar por lo mismo otra vez. Peleé con Dios por días y como sentía que no hacía nada, tomé la situación en mis manos y confronté a mi esposo de la manera más amable que pude. Le dije que lo amaba, pero que sabía que había otra persona. No habló mucho. Al principio lo negó, pero como no se sintió atacado, lo terminó por aceptar, dándome a entender que la iba a dejar. Nunca lo hizo. Todo lo contrario, siguió viéndola y yo me sentía cada vez más humillada y usada. En ese momento comprendí que por más que quisiera no podía controlar nada. Nuevamente fui a mi Padre Celestial y le pedí perdón por haber tomado la situación en mis manos. Me humillé ante su presencia, echando toda mi ansiedad sobre Él, porque Él cuida de mí. Primera de Pedro 5, versículo 6. Solamente Dios sabe por qué permitió que esto pasara. Quizá porque tenía que pasar por el último proceso de refinamiento. Mientras tanto, semana tras semana, veía cómo su relación se hacía cada vez más fuerte. Pero yo seguía orando Salmos 92, 7, 11 y 15. Cuando brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad, es para ser destruidos eternamente. Y mirarán mis ojos sobre mis enemigos, oirán mis oídos de los que se levantaron contra mí, de los malignos. El justo florecerá como la palmera, crecerá como cedro en el Líbano, para anunciar que Jehová mi fortaleza recto y que en él no hay injusticia. Mi esposo siguió viviendo conmigo, pero en vez de una bendición lo sentía como una maldición al verlo mensajearse con la otra mujer todo el día y hasta la madrugada. Supuestamente dormía conmigo, pero chateaba con ella hasta quedarse dormido en la sala. Escuchaba canciones románticas todo el tiempo y se arreglaba como nunca para salir a verla. Algo se moría dentro de mí cada día. Le pedí miles de veces a Dios que lo sacara de mi vida, que ya estaba lista para dejarlo ir para siempre, pero que fuera Él el que lo sacara. Yo quería hacer su voluntad, y si Él decía en su palabra que la esposa no debe separarse de su marido, no lo iba a hacer. Pero le rogué que por favor tuviera misericordia y se lo llevara para siempre. Mi carne quería darle literalmente una patada y cerrar la puerta para siempre.
Si no hice todo lo que me venía a la mente, es porque Dios es mucho más grande y es capaz de hacer mucho más de lo que le pedimos o imaginamos, y porque su poder se perfeccionó en mi debilidad. Quise rendirme cada día, todos los días, pero mi Dios no lo permitió. A pesar de mis súplicas, no se lo llevó. Me hizo entender con el tiempo que si se lo llevaba abriría la puerta aún más al enemigo, y que no era tiempo de rendirme después de todo el cambio que él ya había hecho en mí. Cuando la situación se volvía insoportable para mí, yo sacaba una excusa para salir del cuarto o de la casa para literalmente quitar los ojos de mi esposo y de lo que hacía. O incluso estando en el mismo cuarto, me ponía unos audífonos y ponía música cristiana para enfocarme solo en el Señor. Leía su palabra desde mi celular para que mi esposo no se diera cuenta, y de repente todas las historias y enseñanzas de la Biblia tenían algo que ver con mi situación. Ahí es cuando de verdad experimenté cómo Dios hablaba a través de ella. Me aferré a todas las promesas que encontraba porque sabía que si las creía, entonces eran para mí. Cada vez que soltaba a mi esposo de mi control, Dios me bendecía por eso. Una ocasión salió la oportunidad de viajar un fin de semana de trabajo a una playa. Ya hacía tiempo que yo le había pedido a Dios que me permitiera descansar de todo esto por unos días, que quería hacer un viaje solo con él, y cumplió ese deseo. Yo estaba feliz, pero al mismo tiempo el miedo se apoderó de mí pensando que en cuanto me fuera, mi esposo correría a los brazos de la otra mujer. Pero le confesé mis miedos a Dios y me hizo comprender que aunque me quedara no tendría el control de nada ni nadie. Así que tomé un paso de fe. Me fui y pasé unos días estupendos junto a mi Dios. Comí riquísimo, paseé por la ciudad y para mi sorpresa, mi esposo no solo no vio a la otra mujer, sino que se la pasaba hablándome para saber cómo estoy y diciéndome que era raro, pero que me extrañaba mucho. Solo Dios pudo hacer eso. Por mi parte seguía siendo respetuoso y gentil con mi esposo, ganándolo sin una palabra, como dice el libro de una mujer sabia, pero sin rogarle, como amigos solamente. Mi Dios se volvió mi único paño de lágrimas, mi consolador, mi admirable consejero y refugio. Yo lloraba en el baño sin que mi esposo me viera, en la cocina mientras cocinaba y hacía las cosas de la casa. Le pedía a Dios incansablemente que me librara de la idolatría por mi esposo, que me salvara de mi falta de fe y que salvara mi matrimonio porque se hundía. Incluso un día tuve una visión donde yo estaba en una barca tratando de jalar a mi esposo que estaba con el agua hasta el cuello. Pero entre más trataba de jalarlo, más la balsa se mecía y estaba a punto de caerme con él. Ahí comprendí que necesitaba de alguien más fuerte que yo para poder sacarlo del agua, y ese es mi Señor. En otra ocasión soñé que mi esposo y yo íbamos en un carro. Él iba muy enojado y mientras manejaba iba gritándome y ofendiéndome. Yo permanecía callada y en eso el coche saltó hacia un río. Yo quedé inconsciente y cuando desperté, el Señor estaba en un helicóptero jalándonos, rescatándonos con una cuerda, y cuando volteaba a ver abajo, había muchos cadáveres en el río, pero a nosotros nos salvaba. Cuéntanos, Dinia, ¿cómo pasó? ¿Tu esposo solo regresó por la puerta principal? Cuando estaba cerca mi restauración, las cosas se pusieron muy mal, cada día peor. Mi situación no tenía ninguna esperanza ante mis ojos, ya que mi esposo se la pasaba días enteros en la casa de la otra mujer, mientras que conmigo era muy frío y apenas si estaba en casa algunos pocos días, y cuando estaba se la pasaba en el teléfono o en la televisión. Se arreglaba mucho cada vez que salía a verla. Al principio, eso era un infierno para mí. Me sentía morir cada vez que lo veía irse y no podía dejar de pensar en lo que estuvieran haciendo mientras estaban juntos, y me la pasaba declarando la palabra de Dios y ayunando en su ausencia.
ante mis ojos no servía de nada, pues nada cambiaba. Pero después, poco a poco sentí cómo mi Señor me fue sanando y empecé a darme cuenta de que había sanado cuando dejé de preocuparme. Al fin, pude tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia al Señor y reemplazarlos por las promesas en su palabra. Noté que ya no sentía ese golpe de adrenalina que sentía cada vez que Él se iba, sino que aceptaba la voluntad de Dios. Mi Señor quitó de mi corazón todo el temor y la desesperanza de mi situación. Sabía que solo era cuestión de tiempo para que mi Dios trajera de vuelta a mi esposo. Incluso había días en los que le pedía al Señor irnos de cita para pasar todo el día juntos mientras mi esposo no estaba, y escogía mi lugar favorito para ir a comer o tomar un café. Dios proveyó todo para cada cosa, y la pasábamos genial. Me dio esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mientras tanto, mi esposo seguía cada vez más hundido en la otra relación. Si yo tenía suerte, me veía como una inquilina más en su casa, y otras veces era frío y grosero. Pero a mí ya no me afectaba nada de lo que él hiciera, porque Dios me había hecho una hermosa corona real en sus manos. Isaías 62, versículo 3. Entendí que el corazón de mi esposo no tenía paz y no podía ser feliz incluso con 2 mujeres a su lado. Cada día iba cayendo en un pozo más profundo, aunque él no se diera cuenta. Meses seguían pasando y yo seguía contando los días. Lo que no sabía es que Dios quería desarrollar la paciencia en mí y quería sanarme en medio de la tormenta. Dios me mostró que no necesitaba que mi esposo regresara a casa para sanar mi corazón, porque esa solo dependía de Dios y de nadie más. Además, me mostró la falsa felicidad del pecado. Cada vez que mi esposo salía a ver a esa mujer, yo ya lo sabía, ya que minutos antes su semblante cambiaba. Se veía más triste y lleno de culpa y vergüenza. Incluso su postura era diferente, se encorvaba. Y ya no se arreglaba como antes, se ponía lo primero que encontraba y no se aseaba como al principio. Pero aún así no podía dejar a la otra mujer. Estaba literalmente retenido con las cuerdas de su pecado. Proverbios 5, versículo 22. Aunque mi esposo trataba de aparentar otra cosa, mi Dios me mostró lo infeliz que era, y eso me dio esperanza de que Dios estaba a punto de abrir sus ojos. Solo era cuestión de tiempo. Así que empecé a orar por su salvación con más fuerza que nunca. Nunca le dije a nadie acerca de mi situación para evitar que todo el mundo me diera consejos, que solo me confundían. Ni mi madre, ni mi mejor amiga, ni el pastor, nadie. Solo Dios y yo hablábamos de lo que me pasaba, y fue una total bendición solo dejarme guiar por mi Ishi, mi marido, de acuerdo a Oseas 2, versículo 16. En diciembre, mi marido me dijo que ninguna clase de remordimiento y con total descaro que pasaría el 24 de diciembre conmigo y el 25 con la otra mujer. Y lo mismo en Año Nuevo, un día conmigo y al día siguiente con ella. Es verdad que cuando tu restauración está cerca, el horno ardiente de la prueba se calienta 7 veces más. Yo solo asentí sin decir nada. Solo llevé la situación a mi Padre Celestial, diciéndole que hiciera un milagro en mi vida, un milagro en el corazón de mi esposo, pero que de todas maneras iba a aceptar su voluntad, porque sabía que si lo permitía era porque iba a ser estrictamente necesario para mi restauración y para nuestra salvación. Para ese entonces, ya Dios me había hecho lo suficientemente humilde para aceptar su voluntad. Había llegado a un punto en el que me cansé de pedir. Recuerdo que en varias ocasiones solo le pedí al Señor que se sentara junto a mí mientras lloraba. No quería que hiciera nada más, solo estar cerca de mí. El 24 de diciembre llegó y mi esposo cenó con nosotros, pero solo tomaba fotos, sin mí, para enviárselas a la otra mujer.
Yo ya había llegado al punto de quitar mi vista de sus acciones y llevarlo todo a mi esposo celestial, todas mis dolencias y anhelos. Esa misma noche, soñé que mi esposo me decía que iba a regresar a las 5 p.m. Al siguiente día, mi esposo se fue e incluso compró regalos para el hijo de la otra mujer. Nosotros no tenemos hijos, solo mascotas. Ese día pasó y él no regresó. Me sentí triste, pero no descorazonada. Sabía que Dios era lo único que necesitaba y si lo tenía a Él, lo tendría todo, incluso el amor de mi esposo, y que Él lo traería a su tiempo perfecto. Sabía que a pesar de todas las dudas acerca del libre albedrío, mi esposo y yo éramos una sola carne, y si yo oraba por nuestra restauración, entonces sería como si los dos lo hiciéramos, y Dios honraría el pacto que teníamos delante de Él. Para mi sorpresa, el 26 de diciembre en la mañana, mi esposo me mandó un mensaje de texto desde la casa de la otra mujer diciéndome que estaba sintiendo muy fuertemente en su corazón que Dios lo estaba llamando a dejar esa vida. Mi Dios había quitado las escamas de sus ojos. Yo le contesté, estoy segura de que vas a tomar la mejor decisión. Eres bienvenido. Y nada más. Ese mismo día, vi que él puso una petición de oración por nuestro matrimonio en la página de Facebook de nuestra iglesia. Aunque me emocioné, no quise ilusionarme demasiado, ya que otras veces me había dicho que iba a dejar a la otra mujer y en cambio regresaba más enamorado de ella porque según él, ella siempre tenía las palabras perfectas para él. Al menos eso me decía. Al otro día regresó como si nada. No dijo nada ni yo tampoco. Mientras tanto, yo le pedí a Dios que pusiera las palabras en mi corazón que quería que yo le dijera a mi esposo y solo las diría si él traía el tema a la mesa. Dios lo hizo. Cuando mi esposo me preguntó qué pensaba sobre lo que le había pasado, yo le respondí respetuosamente. A mí me gustaría más que a ti que esta pesadilla terminara para siempre. Pero cuando me has dicho que vas a terminar con ella, solo empeoran las cosas. A mí me gustaría más que me dijeras lo que ya hiciste y no que eso fuera un mero sentimiento. Lo único que me respondió fue, a mí también. Pasamos el 31 de diciembre y el 1 de enero. Le pregunté si se iba a ir y me dijo que no, y que con la ayuda de Dios ya no volvería a ir nunca más. Solo me quedé callada y en shock, agradeciéndole a mi Dios por tan grande milagro. Me pidió que oráramos y en la oración él le agradeció a Dios por cambiar sus sentimientos. Algo por lo que yo había orado incansablemente y Dios cambió el corazón de mi esposo hacia mí. Después de varios días, lo veía que todavía se escribía con la otra mujer. Yo solo le pedí a Dios que me ayudara a controlar mis emociones y no dejara que mis celos y miedos arruinaran mi promesa. Después, mi esposo me dijo que la otra mujer no lo quería dejar ir y le rogaba que regresaran. ¿Sospechabas o podías ver que estaba cerca de ser restaurada? Para nada. Como ya dije, ante mis ojos su relación iba perfecta y cada día lo veía más cerca de la otra mujer y su familia. Fue un milagro súbito. ¿Recomendarías alguno de nuestros recursos en particular que te haya ayudado, Dinia? Todos. Hacer el plan de leer Salmos y Proverbios fue crucial, ya que sentí que mi corazón sanaba instantáneamente al leer la palabra de Dios. Los 3 cursos son lo mejor que me pudo pasar. Me guiaron a través de todo el proceso. El libro de una mujer sabia y, por supuesto, los testimonios me dieron mucha esperanza en los momentos más difíciles. Dinia, ¿tienes versículos favoritos de la Biblia que quisieras compartir con las mujeres que leen tu testimonio o promesas que Él te dio? Cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones, grandes cosas ha hecho Jehová con estos.
Salmo 126, versículos del 1 al 2. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Salmos 40, versículo 4. Hubiera yo desmayado si no creyere que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Si espera a Jehová. Salmos 27, versículos del 13 al 14. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10, versículo 5. Por tu nombre, oh Jehová, me vivificarás. Por tu justicia sacarás mi alma de angustia, y por tu misericordia disiparás a mis enemigos. Y destruirás a todos los adversarios de mi alma, porque yo soy tu siervo. Salmo 143, versículos del 11 al 12. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos, el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. Salmo 56, versículos del 8 al 9. Dinia, ¿estarías interesada en ayudar a animar a otras mujeres? Por supuesto. Lo hago cada que puedo a través de algunos grupos de Facebook. De cualquier forma, Dinia, ¿qué tipo de ánimo te gustaría dejarles a las mujeres en conclusión? Ahora puedo decir que finalmente mi matrimonio ha sido restaurado. Mi esposo ha estado acercándose más a mí y, lo más importante, más a Dios, poco a poco. También me pidió que tengamos un bebé. Nos abrazamos todas las mañanas y la intimidad ha comenzado de nuevo. Ya no esconde su teléfono y una vez se disculpó por ausentarse una hora ya que estaba hablando con la otra mujer y arreglando las cosas. Solo Dios pudo hacer eso. Mi esposo se mantuvo frío conmigo un tiempo, recién regresó a casa emocionalmente, pero de acuerdo a muchos testimonios que ya había leído, sabía que tenía que darle tiempo para desintoxicarse de su vida anterior. Lo único que yo tenía que hacer es aferrarme más a Dios y todo lo demás vendría por añadidura. No tenía nada de qué preocuparme porque Dios terminaría lo que una vez comenzó. Toda esta pesadilla fue para cambiarme, para acercarme a mi Creador y Redentor, para quitar de mí la idolatría que tenía hacia mi esposo. Me tomó meses aceptarlo, pero cuando finalmente lo hice, mi Dios me perdonó y me dio 1000 oportunidades. Fue paciente conmigo y me ayudó a deshacerme de ese gran pecado. Antes de mi crisis matrimonial, yo era esa mujer contenciosa, orgullosa, egoísta y me sentía superior a mi esposo intelectualmente, pensando que yo tenía siempre la razón en todo. Además de creer que era más inteligente y sintiéndome orgullosa de mi independencia y de ganar todas las discusiones sin saber que lo único que hacía era alejar a mi esposo más y más. No me di cuenta de que el feminismo, del que tanto me enorgullecía, no hizo más que destruir mi matrimonio. Dios, en mi desesperación, me mandó el libro de cómo Dios puede y va a restaurar tu matrimonio, y mi corazón hecho pedazos abrazó todas las verdades escritas en él. Primero cambió mi corazón y después el de mi esposo para traerlo finalmente a casa física y emocionalmente. Ahora mi esposo me dice que he cambiado y que finalmente se siente querido. Nunca pensé que ese fuera el halago más grande que me pudiera dar. Ahora veo cómo Dios me ha cambiado y me siento feliz por eso. Soy una nueva mujer en Cristo, una corona de hermosura en sus manos, y ahora puedo amar a mi esposo incondicionalmente como mi Ishi me ama a mí. No necesito que mi esposo sepa lo que me hizo sufrir. Dios lo sabe y ya me dio mi recompensa. El pasado es pasado, y Dios me ha quitado toda raíz de amargura, resentimiento y sed de venganza, porque yo sé quién es mi defensor y que en él no hay injusticia. No tuve que pelear esta batalla en la carne, nunca confronté a la otra mujer, tampoco le rogué a mi esposo, solo miré cómo Dios peleó por mí. Y cuando me equivoqué y no hice lo correcto, Él amorosamente arreglaba el problema para su honra y su gloria. Todo lo que mi Ishi me prometió lo cumplió.
quitó nuestro corazón de piedra y puso un corazón de carne. Estoy y siempre estaré eternamente agradecida por su inmenso amor por mí, por permitir tal quebrantamiento para poder reconstruir mi corazón, por hablarme en los momentos en los que me sentía morir, por estar siempre a mi lado, especialmente en los días más oscuros, independientemente de lo que sintiera o no, por darme siempre una nueva canción de esperanza, por mantenerme tranquila y serena a pesar de todo el caos que estaba ocurriendo a mi alrededor, por conducirme al ministerio que me enseñó a ser una mujer sabia, a ser sumisa, a amar a mis enemigos y dejar que mi esposo sea la cabeza del hogar y el líder espiritual, a diezmar, que por cierto, y grandes bendiciones en eso, a vivir la vida abundante cerca de mi Señor, a no confiar en mis ojos sino en la verdad absoluta de su palabra, a obedecer sus leyes y mandatos con pasión, a amarlo con todas mis fuerzas, y Él se encargaría de lo demás. Nunca me cansaré de recomendar todos los libros, videos, devocionales y testimonios. Toda la gloria sea para mi amado Dios, por no fallarme, por darme esperanza, por mostrarme lo grande y poderoso que es a través de la Biblia, especialmente del libro de Salmos. Gracias, mi Señor, por estar allí en ese momento, ahora y siempre. Por las batallas que juntos ganamos y por la última gran batalla que ganaste por mí y para mí. Por amarme a pesar de lo imperfecta y débil que soy. Por la fuerza que me diste cuando creía que ya no podía más. Por equiparme con tu armadura para no creer las mentiras del enemigo. Por cumplir tus promesas, no porque lo merezca, sino porque no lo merezco. Hay mucho más que crecer junto a ti. Te amo, tú que sostienes mi corazón por la eternidad, mi hermoso Señor.